Porque Lorenzo Latorre fue un presidente muy particular, fue un dictador, pero además fue elegido presidente. La historia de Latorre tiene como tres aristas bastante importantes. Por un lado nos habla de lo que fue la modernización en el Uruguay, lo que significó el Uruguay encarrilado y colocado en el mundo, por primera vez en la historia, entrando en lo que se conoce como economía mundial o economía mundo, según Fernán Brodel. Esa es una arista. Por otro lado, lo que fue el gobierno en sí de Lorenzo Latorre, que fue un gobierno muy violento, que fue una dictadura, ¿verdad?, en la cual las opiniones que no iban con él obviamente desaparecían. Y por último nos habla un poco de nuestra idiosincrasia uruguaya. Porque Lorenzo Latorre fue dictador, o gobernador provisorio, como le gustaban decirle, desde 1876 a 1879. En el 79, él deja el poder cuando él dice que ya hizo todo lo que tenía que hacer, las reformas, ¿verdad? Recordemos, reformas en el campo, reformas en la educación, Varela, reformas en las comunicaciones y reformas en el Estado y en el Ejército. Pero ¿qué pasa? Cuando Latorre deja el poder en el 79, se hacen elecciones y la Asamblea General, ¿a quién elige presidente? A Latorre nuevamente. ¿Ah? Y Latorre gobierna 6 meses. A los 6 meses se va con la frase: los orientales son ingobernables. ¿Ah? Obviamente era mucho más fácil para él gobernar en una dictadura, por decreto, donde hacía lo que quería, y otra cosa muy diferente eran los tiempos legislativos, era la negociación. Él no estaba acostumbrado a esas cosas. Pero es interesante esa frase de son ingobernables. Y bueno, la historia de Latorre podemos comenzarla obviamente en el Montevideo de la Guerra Grande. Ahí es donde nace Lorenzo Latorre, Lorenzo Inocencio de Latorre, ¿verdad? Hay una teoría por ahí, capaz que Henry la puede trabajar, que dice que él era hijo de Manuel Oribe. No. ¿Ah, sí? Sí, esas teorías raras que hay en la vuelta de que algún historiador la tiró alguna vez sin tener mucho documento, pero a partir de inferencias más que nada de que podía haber sido hijo de Manuel Oribe. Pero él colorado, claro. Claro. Obviamente, claro. sí, presidente Manuel colorado. Oribe, figura blanca. Pero caudillo blanco. Exactamente, ¿no? Y entonces, Lorenzo Latorre fue soldado, ¿verdad? Y llegó a ser parte de lo que fue el Batallón Florida. Siendo parte del Batallón Florida, como un soldado de línea, llegó a la Guerra del Paraguay. Lorenzo Inocencio peleó en la Guerra del Paraguay y allí creo que de alguna forma comenzó a estructurarse el Ejército Nacional. Punto importante, ya lo hemos tratado en las clases pasadas. El Ejército Uruguayo Nacional se estructura como Ejército Nacional con la Guerra del Paraguay. Punto importante. Él pelea en esa Guerra de Paraguay, ¿verdad?, en ese Batallón Florida que dominaba León de Palleja, el capitán era León de Palleja, y allí recibe un tiro en la ingle, un tiro profundo en la ingle. Siempre me pregunté, ¿qué es un tiro profundo en la ingle? Es un tiro, no sé. Pero que no traspasó la bala. No o que quedó alojada. Quedó alojada, o no sé, un tiro profundo en la ingle, por lo cual tuvo que irse de la Guerra del Paraguay a un hospital de primera sangre en Corrientes. Allí, cuando apareció ese muchacho joven con un tiro en la ingle, el médico lo miró al enfermero y, como haciendo un chiste, le puso la sábana en la cabeza y le dijo: este no pasa de mañana. Qué lindo chiste. Y Latorre ¿no? se acuerda de eso porque Sí, lo cuenta claro, en su eso memoria. ¿Qué, doctor Piola? Un chiste de terror, literalmente viene a play lo que lo recordemos hoy. ¿Por qué hospital de primera sangre? Así es como lo nombran, Sí. porque era el lugar donde iban inmediatamente, que tenían... después volvían. Pero pará, ¿qué hizo Latorre cuando está en la crónica de cuando le ponen la sábana? ¿Cómo? No, la crónica lo que dice es, él escucha que dicen, justamente no pasa de mañana, lo tapa con la sábana, como un chiste, no sé, juá. Él estaba casi inconsciente, ¿no? Y bueno, luego le extraen la bala, sin anestesia, obviamente. Sí. El hospital del momento, ¿no? Mordiendo fuertemente un pañuelo después de tomar un trago de whisky, escarban en su entrepierna y sacan la bala. Y él obviamente tiene que volver a Montevideo porque ya no puede pelear, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma eso marcó muchísimo a Latorre. Lo marcó el Batallón Florida, lo marcó la guerra, pero también lo marcó esa idea de que blancos y colorados podían estar unidos y peleando en un mismo bando en aquel momento, que era impensable. Por eso la Guerra del Paraguay fue tan importante. Es lamentable que uno, cuando analiza una nación, uno se da cuenta que las naciones se unifican cuando le pegan a alguien de afuera o cuando alguien de afuera les pega. Sí. Es terrible, ¿no? Pero de alguna forma las naciones nacen en contraposición a otras naciones. ¿Cómo llega al poder Latorre? Latorre llega al poder, Latorre con 35 años ya era ministro de Guerra y Marina de Pedro Varela, ¿verdad?
Como ministro, verdaderamente nadie tuvo nada que decir, un hombre recto, un hombre austero, una característica que de alguna forma tienen algunos personajes en la historia del Uruguay y esos personajes son recordados. Artigas era uno, muy austero, se sentaba en una cabeza de vaca, ¿no? Tenía 2 sillas en la cual él no se sentaba, sino que se sentaban sus secretarios. Bueno, en el caso de Latorre también, una austeridad extrema, una austeridad tan grande que cuando le ofrecieron ser general, él dijo que no, porque el erario público estaba muy complicado, muy asfixiado, y pagarle a él un sueldo de general era demasiado, y a él le daba con el de coronel, Claro. por ejemplo, ¿no? Mirá qué bien. Claro, y entonces como ministro, obviamente fue sindicado como un hombre que podía llegar a ordenar un Uruguay que estaba absolutamente Claro, porque desordenado. era caótico, ese era el escenario de Uruguay. Absolutamente caótico económicamente, caótico políticamente. Claro. Bueno, dicen que más que ordenar, lo que hizo fue organizar, ¿no? Distintos aspectos, digamos, del país en ese momento. Exacto. Él llega al poder básicamente cuando Pedro Varela es expulsado por un golpe de Estado. ¿Ah? Y ese golpe de Estado lo dan los militares, ¿verdad? Y entonces los militares tienen que decidir a ver quién puede ser presidente, ¿no? Y ahí se da un hecho que es bastante discutido por los historiadores, y es que 5.000 vecinos fueron hasta la puerta de la casa, en la calle Misiones, de Latorre, le golpearon la puerta y le dijeron, usted tiene que ser presidente. Así nomás. Lo fueron a buscar y lo llevaron en andas, Los dicen 5.000. algunos. Dicen que lo llevaron en andas hasta el Cabildo para que jurara como gobernador No me lo provincial. dejan pensar, para- muchachos, no. Para, eso, claro, eso fue, Claro. eso No, fue pero de además pesado. qué distinto a lo que es hoy, digamos, también Bueno, para nuestra mentalidad, entender así la política es como muy fuerte, ¿no? Otra de las teorías dice que en realidad Latorre ya tenía todo planeado. Ya estaba desde que era ministro. Desde que era ministro él había planeado su llegada al poder. Eso lo plantea Lincoln Maistegui sin cortapisas. Directamente lo dice en su libro Orientales, de que Latorre tenía un as en la manga y era, de alguna forma, que es una jugada que han hecho históricamente muchos. Lo hizo, por ejemplo, Augusto en el Imperio Romano. Eso de, hay una guerra total o hay una desorganización enorme, yo dejo el poder, tomen. Es de ustedes el poder y me doy vuelta y ustedes me dicen, no, No, vení. vení que te precisamos a vos. Entonces decía, bueno, ahora me quieren, denme poder. Ahora, pero cuando ejecutó, o sea, cuando tuvo el cargo ejecutivo de presidente, más allá de que era a través de un golpe de Estado, hizo cosas trascendentes para la época. Hizo cosas muy importantes para el Uruguay porque lo colocan en el mundo. Uruguay se convierte en uno de los mayores vendedores de lana a Inglaterra. ¿Ah? Volvemos con las teorías, teorías históricas. Obviamente sobran. Por un lado tenemos un grupo de historiadores revisionistas que dicen que en realidad lo que hizo Latorre fue ser funcional al sistema capitalista y al imperialismo, ¿no? Inglaterra, en medio de un proceso exponencial llamado Revolución Industrial, precisaba lana, materia prima. Claro. Uruguay tenía lana. Entonces lo que hizo Latorre de alguna forma para estos historiadores es ser funcional al imperialismo. Te vendo lana barata y vos me vendés el buzo hecho. Por otra parte hay otro grupo de historiadores que dicen, bueno, el mundo funcionaba así. Tampoco vamos a pretender de que Latorre sea un revolucionario de tiempos que no vivió. Pero de alguna forma, el colocar al Uruguay en el mundo, en esa economía mundo, generó modernizaciones en todos lados, inclusive en la cultura. Bueno, en la educación. universidad, él tuvo una reforma importante universitaria en ese sentido. Digamos, bueno, la universidad data de la época de Oribe, ¿no? Pero ha tenido varios cambios a lo largo de la historia. Y bueno, él incodiente en la educación, no principalmente en la universidad, sino en la educación vareliana. Él le da a Varela todo el poder para que haga la reforma que Varela había soñado y que había escrito en la educación del pueblo y en la legislación escolar. ¿Ah? Pero entonces, lo interesante acá con respecto a Latorre, esta es parte 1, porque Latorre es un personaje muy interesante. Lo que podemos plantear, el escenario es Lorenzo Latorre como presidente, Lorenzo Latorre como personaje historiográfico. Y acá me quiero parar un segundo. Lorenzo Latorre durante mucho tiempo fue un personaje alabado por los colorados y alabado por muchísimos historiadores. Cuando se dio la dictadura 73-85, los dictadores, ¿qué hicieron? Tomaron 2 figuras para legitimarse. Una fue Artigas y otra fue Latorre. Y como yo siempre digo, como Artigas es de teflón, vos hacés lo que hacés, no pasa nada, su impronta sigue siendo la misma, lo utilizan los blancos, los colorados, los socialistas, los comunistas, todo el mundo lo utiliza, los militares, y él sigue tan estoico como siempre. Pero ¿qué pasó? Latorre fue utilizado por los militares y obviamente él carga con una mochila que no le corresponde. Y los militares
lo que dijeron en el 73, en realidad en el 75, cuando hicieron los intentos fundacionales, fue: nuestra dictadura es igual a la de él. ¿Vieron todo lo que hizo él? Bueno, nosotros somos iguales. Por lo tanto, la figura de Latorre quedó absolutamente enchastrada por lo que fue la dictadura. Inclusive lo hablábamos lo de la calle, ¿no? La calle Latorre volvió a ser convención. Sí, ¿no? creo que fue la Claro, primera, sí, sí. incluso que con la vuelta a la democracia fue la primera que volvió a su nombre original. Claro, era una cosa como diciendo, bueno, tratemos de olvidar este personaje. Hoy, los historiadores, ya mucho más desapegados con lo que fueron esas visiones historiográficas, podemos decir que Latorre fue una figura importantísima de la historia del Uruguay, un gran modernizador, un hombre que supo leer el presente. Uno a veces tiene que, como un jugador lee la jugada y mete un pase que ni siquiera vos viste desde la tribuna. Estaba Bueno, un paso adelante el hombre. exacto. Yo creo que un líder tiene que tener esa característica. Yo le voy a pedir a los compañeros de Sesión Control de tener la foto de Lorenzo Latorre, porque por la tela de araña no podemos verlo claramente. Me parece que está bueno que la gente tenga Lo había la mostrado. composición. Ah, ahí lo tenemos. Me había ahí lo mostrado y ahí tenemos. está. Me lo ahí está. perdí. Estaba atento Sí. a Leo. Pero Muchas gracias, compañero. el del medio creo que es Santos igual. Pero el tema... Lo que pasa es que esas barbas confunden, Sí, Leo. sí, confundo. Iban todos al mismo peluquero, Iban todos al al mismo mismo- barbero, iban todos al mismo Si barbero. no tenías barba no eras presidente. No, yo estaría en el horno, porque yo casi ¿Sí? no tengo barba. Claro. Estaría en el horno en esa época. Claro, Bueno, todo- pero todo todo, el lo contrario presidente. que ocurre ahora. Claro, En realidad. exacto. O sea, estás en carrera. Bueno, pero perdón. Lo contrario que ocurre en el fútbol también. También. No quiero- Aquellos zagueros barbados. Claro. Se ha perdido ya un se perdió, Domínguez. se perdió. Un Lazarte que supo tener Sí, montaña. llegó. Ahora, Claro, Leo, es interesante también ver cómo la historia juzga a los distintos presidentes, ¿no? Exacto. ¿Cómo se da ese fenómeno, digamos, de juzgar un buen presidente, una buena reforma? Porque me imagino que en esa época también estarían los férreos opositores y aquellos que obviamente estaban de acuerdo con esa forma de proceder. Digamos, ¿cómo la historia después hace una evaluación de los personajes lo más objetivamente posible? Es muy interesante la pregunta, porque en la época de Latorre tuvo enormes, pero gigantescos opositores, ¿verdad? Y esos opositores eran los liberales, eran las personas que apuntaban a la libertad, eran los principistas, eran aquellos que creían de que, si bien algunas cosas que hacía él estaban bien, en realidad hacerlas en el marco de una dictadura estaba mal. Y de entre ellos estaba, por ejemplo, Valle y Ordóñez, era un férreo opositor de Latorre, pero muchos otros liberales no aceptaban a este hombre, tampoco van a aceptar a Santos, ¿verdad? Porque el Uruguay estaba como viviendo un camino de orden y seguridad, olvidando la libertad, en esa balanza constante, donde está el orden y la seguridad y la libertad, y de alguna forma la democracia lo que tiene que hacer es tratar de Sí, De el sopesar, fiel, Claro. totalmente. Y en el caso de Latorre, justamente, además, era un hombre muy violento, ¿no? Era un hombre muy violento, tenía una forma muy particular, muy sui generis de encarar los problemas. 2 o 3 ejemplos. Una vez, esto lo cuenta Ángel Floro Costa en un libro que tiene un título que a mí me encanta, que es Panfletos contra puñales. Es un nombre maravilloso. Él lo que cuenta es que en un momento, bueno, llegaban a Latorre todos los casos, ¿no? Por ejemplo, déficit fiscal o fulanito le pegó a menganito. Él quería saber todo. Él quería saber todo. Y entonces le llegan diciéndole, bueno, este señor mató a su amigo porque, bueno, estaban jugando al truco y se pusieron... Se calentó. Y se calentó y lo mató. Se quemó. Bueno, perfecto. Entonces lo que hizo fue agarrar al muerto, agarrar al vivo, atarlos a los dos cara a cara y dejarlos 2 o 3 días que conversaran un rato ahí. El muerto, bien pero de con Halloween. morbo, Esto es Halloween. Bien de perdóname. Halloween. Sí, sí, por eso te digo. Acabamos Quiero de inventar encontrar una la tradición conexión, ¿eh? uruguaya Halloween. Mirá, de la época de la Torre. Para que reflexionara, no Claro. era una forma de Pero o sea, reflexionar. quería ser pero un juez y, morbo parte, imponente. juez y parte en absolutamente todo. Otra, peor. ¿Peor? ¿Peor que esa? Sí, esta es peor, porque es de Peor. película de terror. ¿Ves? Bueno. John Carpenter podría ver Mirá, este programa. y con esta ya cerramos hasta la torre segunda parte, la torre 2. La Porque torre ahora 2. después de estos La episodios. amenaza continúa. La amenaza. Un día, bueno, él estaba como una especie de interrogatorio con un viejo, bueno, que estaba acusado de varios delitos. El Tata Dios le decían, ¿verdad? Un veterano con una barba blanca muy prominente, ¿no? Y bueno, entonces él se sienta con una caña, un vaso, se pone a tomar, le hace unas preguntas y luego lo que hace es servir el vaso de caña, tirárselo en esa gigantesca barba y prender un fósforo. Oh, ¿En serio? Y bueno, sí. ¿A la barba? Sí, en la barba. qué fuerte, ¿eh? En Qué la barba. violencia.
Sí, Estaba heavy recordemos la que eran Torre. épocas bárbaras. Eran épocas bárbaras. El país, Igual no somos caótico. menos bárbaros ahora, ¿eh? No, pero nos damos Con cuenta que otras lo somos. formas, Lo de con la otras caña formas. No, sí, pero un presidente No tiran capaz la que caña. no queda bien. No estoy hablando de no necesariamente Igual del es ámbito una cosa, político, como sociedad, ¿no? Con relación a lo que decía Sole, que muy interesante el comentario, ¿no? De que la historia juzga, también ese juicio que va haciendo la historia va mutando también, ¿no? Conforme avanzan las épocas y las investigaciones, fundamentalmente. Absolutamente. Cuento una última historia que no es violenta, pero para que vean lo que significaba. Arrancalo, Queremos hoy. sangre, ¿No? queremos sangre. Mi amigo. Queremos sangre. Bueno, está bien. Pero fíjense ustedes, llegó una lavandera a la casa de la torre. La torre recibía personas en un horario, ¿no? Entonces hicieron la cola, esperaron y le dijo, bueno, yo soy lavandera, no sé qué, no sé cuánto, soy humilde, pero los García de Zúñiga me están debiendo 7, 8 lavados. No, los García de Zúñiga. No, García, pero por favor. Pero los además un García de presidente Zúñiga, en hiciera ese falta. tipo de Sí, situaciones, sí. eso es lo más gracioso de todo el asunto, Le ¿no? contó la Mediando en historia. ese tipo de... Le contó la historia y dijo, mañana venga a tal hora. Y lo llamó y dijo, García Zúñiga, no sea nabo, le dijo. Lo García metió en Zúñiga. el... No sé que no Mandó había llamar a los lavarropa. García de Zúñiga. Con solo mandarlo llamar, tenía la plata en el lugar. ¿Ah? Porque generaba miedo. La Torre generaba miedo. La Torre era un personaje que, por ejemplo, uno de los hombres más ricos de la época se llama Francisco Esteves, que fue quien vivía en el Palacio Esteves, ¿no? Sí. Bueno, pueden visitarlo, es un hermoso palacio. Bueno, ese hombre con tanto dinero fue acusado por habladurías. Habladurías. Si hoy acusaran por habladurías. Estamos en el horno. Bueno, fue acusado por habladurías contra el presidente, obviamente. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la Torre? No le pegó ni nada. Lo hizo vestirse de la mejor gala posible, ¿tá? Con un smoking, con galera, y lo hizo empedrar la calle Yaguarón. Así, en Y la gente pasaba y le tomaba el pelo, la gente se reía. ¿Por qué, La Torre está ganando hinchas. ¿Por qué la historia está así, se ha ensañado con la Torre si tuvo iniciativas realmente maravillosas? No quiero pensar cuál hubiese sido la idea o cuál fue en todo caso si alguien va a denunciarle un crimen pasional. No quiero pensar. Y no la cuentes por el horario, te pido por favor también, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Leo. El próximo viernes seguimos con la Torre. Parte Acá quedó 2. todo el mundo enganchado. Bueno. Entonces, con el coronel Lorenzo Inocencio de la Torre. Bienvenido, Leo, como ¿Cómo andan? siempre, como todos los viernes. Hacenos un repaso de este hombre que fue presidente de la República, también de facto, luego constitucional, colorado, militar, que hizo importantes reformas en su gobierno, entre ellas la parte educativa. ¿Y en qué nos habíamos quedado desde la última vez, verdad, que hablamos de esta figura? Muy bien, Lorenzo Latorre fue llevado al poder por 5.000 vecinos. Creo que nos habíamos quedado por ahí en un Uruguay bastante desquiciado desde el punto de vista político, con guerras sistemáticas, ¿verdad? Revoluciones, revueltas, y de alguna forma una crisis económica que hacía que se necesitara un poder central fuerte. Por lo tanto, este joven, 31, 32 años tenía cuando lo fueron a buscar, era coronel, había peleado en la guerra del Paraguay, y de alguna forma era sindicado como el Redentor. Y cuando utilizo la palabra Redentor y sindicado, son palabras que utilizaba el diario El Siglo, en aquel momento de la familia Ramírez, de Carlos María Ramírez, Gonzalo Ramírez. Ellos planteaban de que tal vez ese señor podía dar el orden que no existía en el Uruguay. Por lo tanto, lo llevan hacia el poder, lo aupan hacia el poder, literalmente lo aupan hacia el poder, desde su casa, en la calle Convención, hasta el fuerte, que era donde funcionaba el Poder Ejecutivo, donde actualmente es la Plaza Zavala. Ahí estaba el fuerte, digamos, histórico de Montevideo, que bueno, luego fue demolido. Por lo tanto, lo llevan hacia el poder y él, con todo el poder en sus manos, como un dictador, como un gobernador provisorio, que fue lo que juró, además teniendo una gran espalda con respecto a los grupos económicos de poder que lo apoyaban, ya sean los estancieros y el alto comercio de Montevideo. Por lo tanto, comienza a funcionar el gobierno apuntalado en algo muy básico, que es la Asociación Rural del Uruguay, la ARU. No podemos entender el gobierno de la Torre y la modernización si no entendemos la Asociación Rural del Uruguay y el efecto que tuvo en la historia del Uruguay. La Asociación Rural del Uruguay fue creada el 3 de octubre de 1871 a las 2 de la tarde. ¿Por qué digo las 2 de la tarde? Me encanta la precisión, ¿no? Porque en el acta fundacional dicen la segunda campanada de la iglesia matriz, que eran de alguna forma, como tenían ellos para medir el tiempo. No todos tenían reloj, en realidad la iglesia matriz era como la que marcaba la hora oficial. la que marcaba la hora oficial, y ahí se reunieron los más importantes terratenientes del Uruguay y formaron una patronal, ¿verdad?, que tenía como función ser un grupo de presión. Ellos lo dicen en el acta fundacional, ser un grupo de presión a los gobiernos de turno para que se puedan generar las bases para producir. ¿No? Uruguay era un país que venía desde el punto de vista político desquiciado, con guerras, revoluciones, presidentes que duraban 2 meses, 1 año. Por lo tanto, bueno, el alma mater fue un hombre llamado Domingo Ordoniana,
¿tá? La mayoría eran hijos o nietos de inmigrantes exitosos, quedaba poco del viejo patriciado oriental, de los Artigas, ¿no? de los Lavalleja, de los Rivera, quedaba poco. Eran estancieros con visión empresarial. ¿Tá? Por lo tanto, esos estancieros con visión empresarial se dieron cuenta que había dos grandes problemas en el Uruguay. Punto número uno, los problemas políticos del Uruguay que eran desquiciantes, ¿verdad? Y por otro lado, el gaucho. El gaucho era un problema, ¿verdad? Básicamente, obviamente robaba el ganado, generaba desmanes. Por lo tanto, cuando ellos apoyan a Lorenzo Latorre sabe que hay un proyecto detrás de él. Y de hecho, las primeras medidas que toma Latorre son en consonancia con la Asociación Rural del Uruguay y con Domingo Ordóñana. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas de este gobierno de Latorre? A grandes rasgos, nos queda una tercera parte, así que igual... Igual ponernos en fechas. Estamos hablando de 1876, cuando toma el gobierno Latorre, y comienza una serie de reformas que podemos dividirlas en cuatro. Por un lado, las reformas en el campo, que fue las primeras que llevó adelante, y ahí estaba la Asociación Rural del Uruguay, ¿no? Al firme, ¿verdad? Le entregó, podríamos decir, el Código Rural. ¿Tá? Por otra parte, algunas medidas con respecto a las comunicaciones. Uruguay, de alguna manera, recibe capital extranjero, particularmente inglés, y crecen los caminos de hierro, o sea, los ferrocarriles, el telégrafo, se crea la administración de correo, etcétera. Por otra parte, reformas en el Estado, reformas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, un Estado más moderno, y por otra parte con el Ejército, ¿no? Latorre moderniza el Ejército. Y por último, la reforma educativa o escolar. Y la reforma judicial también nos surge desde ahí. Claro, en el Estado, ¿no? O sea, él toma determinadas medidas que modernizan el Estado uruguayo, por ejemplo, los juzgados departamentales. Pone jueces letrados en departamentos. Claro, pero ¿para qué era? Para agilizar la toma de decisiones con respecto a los gauchos, a los matreros, a los cuatreros. No era lo mismo estar en Cerro Largo y tener que ir a 33 que en Cerro Largo tener... Resolver el problema en Cerro Largo. Exactamente. Y en la educación, ¿cuál fue esa reforma tan importante? Y acá tenemos un punto muy interesante, y es, ¿por qué un hombre como Latorre, un mandón, un hombre que estaba acostumbrado a la autoridad, que no le gustaba preguntar a nadie, toma la decisión de ir a buscar a un enemigo, absoluto enemigo, que era José Pedro Varela, que tenía muchas ideas muy modernas y modernizadoras con respecto a la educación como liberadora, la educación relacionada con la democracia, y lo va a buscar y le dice, bueno, se reúne con él y le dice, haz lo que quieras, tenés el poder del Estado, lleva adelante tu reforma. No, la reforma de José Pedro Varela, él la había escrito en un libro que se llama La educación del pueblo, recomendable, por la vigencia que tiene la educación del pueblo hasta hoy en día. Y bueno, la educación del pueblo, es maravilloso el libro, pero tiene una idea básica, ¿no? Y es que para llegar al sufragio universal se debe, de alguna manera, llegar a la conciencia universal. Y para tener conciencia universal hay que pasar por un camino que es la educación del pueblo o la educación universal. Entonces, de alguna forma, el pensamiento de Varela, que era hacer del niño y de la niña un ciudadano, y para eso, de alguna forma, tiene que pasar por la educación formal, es la que pone en práctica a partir de 1877, el 24 de agosto del 77, en el cual se promulga justamente la ley escolar, podríamos decirlo para simplificar. Entonces, a partir de ahí, Varela se convierte justamente en el alma mater de lo que es la reforma educativa. Ahora es interesante porque él decía los uruguayos son ingobernables, fue una de sus frases célebres, y quizás veía en esa posibilidad de la educación un orden, ¿no? Hay una cosa que es interesante. Yo voy a decir rápidamente las dos escuelas, porque en historia siempre hay muchas escuelas. Por un lado tenemos las personas que dicen que en realidad Latorre va a buscar a Varela porque cree que es lo mejor, porque cree que justamente él planteaba reformas. Él había tomado el poder por la fuerza, según esta escuela historiográfica, porque no se podía gobernar de otra manera para hacer las reformas necesarias. Pero por otra parte tenemos otros grupos de historiadores que en realidad lo que plantean es que la reforma educativa es funcional a los grupos de poder y es funcional además al imperialismo. Domingo Ordóñana había escrito, el presidente de la ARU, había escrito en 1875 y en el 73, en la revista de la ARU, que había que educar a la mano de obra para disciplinarla. ¿No? Entonces, sí, estas escuelas historiográficas lo que dicen es, no, pará. En realidad la reforma educativa no es una cosa benevolente. No, en realidad lo que estaban haciendo es educar a la mano de obra, exterminar al gaucho por un lado y por otro, dominar esa mano de obra que estaba absolutamente alzada. Es un debate apasionante. Es un debate apasionante. Leo, la verdad que sí.